Queridos amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Una de las palabras más bienaventuradas que podemos encontrar en la palabra de Dios contenida en la Biblia es la palabra reconciliación. Cuando escuchamos la palabra reconciliación, inmediatamente podemos imaginar a dos personas entre las cuales se restaura la amistad y se restablece una nueva relación. El plan de Dios es la restauración de esa comunión entre Dios y el hombre. Dios no ha cambiado. Él siempre nos ha amado y todavía nos sigue amando. Y podríamos decir que cada día nos ama más. Y si nos damos cuenta, el mundo tampoco ha cambiado. La misma problemática que se registró cuando Jesús el Cristo estuvo aquí en la tierra, también se sigue manifestando. Ahora como antes, el hombre todavía está en rebelión contra Dios. Pero lo que sí ha cambiado es que gracias al sacrificio de Jesús el Cristo en la cruz del Calvario, la barrera que estaba impidiendo que hubiese comunión entre Dios y el hombre ha desaparecido. Cuando el hombre, varón y varona, comienza a comprender que Cristo destruyó completamente esta barrera que estaba impidiendo la reconciliación entre Dios y el hombre, y que Dios ya no está airado contra el pecador, sino contra el pecado, esto hace que comience el hombre que comprende esto a abrir su corazón a Dios y tener el anhelo no solamente de reconciliarse con Dios, sino de estar anhelantes de manifestar nuestro agradecimiento todos los días de nuestra vida. En este sentido, lo podemos comprender plenamente en lo que está escrito en Mateo 5:24, cuando Jesús dijo: anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Los dos hermanos se habían dado la espalda el uno al otro. Cada uno de ellos estaba enojado contra el otro, y había necesidad de que se reconciliaran. Solo una persona se había enemistado en contra de la otra. Se ha vuelto a restaurar completamente con la otra persona. Cambiar de la enemistad al compañerismo, y se emplea en varios lugares para expresar realmente su significado en el Nuevo Testamento. Y lo podemos ver en 2 Corintios 5, 17, 21, que es el pasaje clave que nos permite comprender plenamente el estudio que hacemos de lo que significa reconciliación. Y dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, hermanos, somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en el nombre de Cristo: reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Si analizamos detenidamente estos versículos de 2 Corintios 5, podremos darnos cuenta de que 6 veces nombra a Pablo la palabra reconciliación. Por eso es que este pasaje es absolutamente clave para el estudio de lo que consideramos debemos comprender como reconciliación. Aquí está Dios, ahí está el hombre. El hombre está en completa enemistad con Dios. Le ha dado la espalda el hombre a Dios.
Dios nunca le ha dado la espalda al hombre. Ha sido el hombre quien le ha dado la espalda a Dios. Por lo tanto, es el hombre el que está enemistado en contra de Dios. Dios nunca necesitó reconciliarse porque Él jamás se peleó con el hombre. Somos nosotros los que debemos reconciliarnos con Dios porque fuimos nosotros los que nos separamos de Dios. Nosotros sí necesitamos reconciliarnos con Dios. La relación que había entre dos personas, solo una se apartó de la otra. Y esa justamente es la que necesita volverse en amistad con la otra persona. Y otro de los ejemplos más palpables que podemos encontrar en las Escrituras es el de Oseas con la prostituta. Nos habla de un romance de reconciliación. Dios le dijo a Oseas que se casara con cierta mujer que el mismo Dios le había escogido. La mujer que Dios le escogió era prostituta. Oseas se casó con ella en obediencia y la trató con amor y respeto. Ella le dio hijos al profeta. Pero un día, ella se retiró de él y volvió a la vida de prostitución. Dios le dijo a Oseas que fuera a buscarla y que volviera a llevarla a su hogar. Al fin encontró Oseas a su esposa en una subasta de esclavos. Allí estaba ella a merced de los promotores, completamente estropeada y desnuda, tal como era la costumbre de ese tiempo en el trato con las mujeres esclavas. Esperando ser vendida para la esclavitud, Oseas decidió comprar a su propia esposa, la vistió, la llevó de regreso a su hogar y continuó amándola sin tener en cuenta todo lo que ella había hecho. Pero este cuadro que podemos comprender en el libro de Oseas es también el cuadro que nos dibuja claramente de cómo nosotros le hemos dado la espalda a Dios y de lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad y sigue haciendo para reconciliarse con el hombre. Pero Él no puede obligar al hombre a que se reconcilie con Él, porque una de las condiciones de la palabra reconciliación, que una persona se disgustó y esa persona que se disgustó tiene que volver a la persona contra la que se disgustó. De tal manera que podemos ver que Oseas nunca dejó de amar a su mujer. Fue ella quien lo abandonó. Ella no podía salir de la sorpresa que le causó el hecho de que a pesar de su abandono, a pesar de sus traiciones, Oseas todavía la seguía amando. Como cuadro de reconciliación, el libro de Oseas es extraordinariamente explícito y es uno de los cuadros más hermosos que podemos encontrar en la palabra de Dios contenida en la Biblia. Dios no necesitó reconciliarse con el hombre. Él ha sido como Oseas, pero el hombre, varón y varón, sí necesita volver a Dios para reconciliarse. Como en el caso de Oseas, Dios sabía que nosotros nunca regresaríamos a Él a menos que Dios tomara la iniciativa y que Dios nos recibiera tal y como somos y en la condición en la que nos encuentra, porque Él sabe perfectamente bien que nuestra naturaleza es pecaminosa. Oseas jamás intentó purificar a su esposa antes de llevarla de nuevo al hogar, ni ella tampoco trató de purificarse. Ella acudió de nuevo a su antiguo hogar en la condición en la que estaba, tal y como estaba. La purificación ocurrió más tarde, cuando Gomer, la esposa de Oseas, oyó que Oseas quería volver a recuperarla. Ahí justamente comprendió su indignidad, su vergüenza y su culpa. Tuvieron que producir en Gomer, la esposa de Oseas, una actitud de suspicacia y alienación con relación a Oseas, pues con toda seguridad ella esperaba el momento
en que Oseas se dispusiera a arreglar cuentas con ella. Pero a medida que pasaban los días, lo único que ella recibía de parte de Oseas era amor y aceptación. Su hostilidad se tornó en amor y gratitud. Fue entonces cuando la esposa de Oseas, Gomer, se convirtió en una esclava del amor de Oseas. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer nosotros, por amor y gratitud a nuestro Dios. Por eso tenemos que darnos cuenta que la hostilidad es vencida por la reconciliación, porque la reconciliación hace la obra de neutralizar completamente la hostilidad, porque Dios nos ha amado y nos ha perdonado. Entonces cualquier hostilidad que nos haya impulsado a separarnos de Dios desaparece. La verdadera reconciliación siempre aparta la hostilidad. Colosenses 1, 21, 22. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente y en su corazón, haciendo malas obras, ahora se han reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte de Cristo. Si pensamos y sentimos que alguien tiene algo en contra nuestra, entonces nos sentimos extraños, incómodos y nos manifestamos hostiles contra esa persona, simplemente como un mecanismo de defensa. Y esto es aún más cierto cuando se refiere a Dios. Si sentimos y pensamos que nuestros pecados constituyen todavía un obstáculo entre nosotros y Dios, entonces no sentimos el deseo de acudir a Dios, porque sabemos cómo Dios piensa y siente en relación con el pecado, pero se nos olvida que piensa y siente completamente diferente en relación con el pecador. Podríamos afirmar que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Ahí está la esencia de todo esto. Por eso es importante que pongamos atención a estas tremendas buenas nuevas de salvación procedentes del Evangelio de Cristo. Y podemos confirmarlo con una de las cartas de Pablo, 2 Corintios 5:19, que dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si analizamos los versículos del 17 al 21 de 2 de Corintios 5, podremos encontrar 6 veces la palabra reconciliación: trabajo, esfuerzo, lucha. Eso fue lo que Dios hizo para reconciliarse. Pero ya vimos que somos nosotros los que decidimos si queremos reconciliarnos con Dios. Él no tiene por qué reconciliarse con nosotros, porque fuimos nosotros los que nos separamos de Dios. Es vital comprender esta verdad.